soy Pilar. Bienvenidos a una nueva clase. Vamos a corregir el caso práctico que os planteábamos en el vídeo anterior. Comencemos. En primer lugar, vamos a hacer un pequeño recordatorio de la teoría que veíamos en la primera de las clases sobre la psicopatía. Decíamos que era un trastorno de la personalidad reconocido por la psiquiatría. Si os acordáis, provocaba actitudes irresponsables, arriesgadas, comportamientos muy impulsivos, falta de empatía respecto de otras personas. En base a esto, os planteamos un supuesto práctico en el que uno de nuestros compañeros simulaba ser Francisco García Escalero, el famoso asesino de mendigos que falleció el pasado mes de agosto de 2014 y al que todos los medios de comunicación habían entrevistado o del que habían hablado a partir del momento en que fue detenido. Por eso era fácil que ya vosotros de antemano lo conocieseis o hubieseis oído hablar de él. Bueno, íbamos a medir su grado de psicopatía a través de la escala de Hare, que se medía con 20 ítems que se iban a valorar después con 0, 1 o 2 puntos. Puntuaban según la presencia o intensidad de estos ítems en el sujeto y se dividían en 3 grupos. El grupo 1 medía las dimensiones de la personalidad, el 2 la impulsividad y la conducta antisocial y el 3 se trataba de ítems que no se incluían ni en el grupo 1 ni en el grupo 2. Bueno, vamos a ir valorando la personalidad según los propios comentarios de nuestro compañero que simulaba ser este asesino y los de los otros 2 compañeros que se posicionaron como psiquiatra y narrador de los hechos. Todo lo que en la exposición se relató es real y se ha extraído de fuentes oficiales. ¿Cómo realizaremos la valoración? Bueno, como ya hemos adelantado, puntuando cada uno de los ítems según la historia que estos compañeros muy hábilmente nos contaron. Vamos con el primero de los grupos. Dimensiones de la personalidad. El primero de los ítems era locuacidad y encanto superficial. Lo hemos puntuado con 0 porque no nos consta que Francisco García Escalero fuese una persona encantadora. El número 2, que es el grandioso sentido de la autovalía, tampoco, también un 0. El número 4 también está puntuado con un 0, la mentira patológica. Él no es un mentiroso compulsivo, es su propia esquizofrenia la que le hace ver cosas y escuchar voces. Él cree, ver y oír, no nos está mintiendo. El punto 5 nos habla del engaño y la manipulación. Le hemos dado un 1. Aunque no es una persona que manipule de forma cotidiana, sí que precisa de cierta manipulación respecto de sus víctimas para llevarlas a su terreno y conseguir su propósito. Acompañarle a orgías, inducirles a beber, tomar drogas, etc. El 6 nos habla de la falta de remordimientos y de sentimientos de culpa. Aquí sí que hemos puntuado con un 2. Todavía era capaz de relatar sus crímenes con la frialdad de la inconsciencia que le ha proporcionado esa vida de alcohol y drogas, además de la propia enfermedad de la esquizofrenia. En cuanto al afecto superficial, también le hemos puntuado con un 2. Ya hemos visto en el vídeo anterior que se iba a pasar el rato y a beber con sus nuevos amigos y a uno de ellos, tan solo 48 horas después, lo encontraron muerto, con el cráneo hundido y además quemado. Juntos se dedican a beber. 48 horas más tarde, Víctor aparece muerto con el cráneo hundido y quemado entre papeles y mantas, en la tapia de la iglesia de los Sagrados Corazones. Respecto al punto 8, insensibilidad y falta de empatía, él mismo nos decía: sentí las fuerzas, me daba impulsos, cogí una piedra, le di en la cabeza, lo quemé con periódicos, me fui a dormir al coche. Luego le dije dónde íbamos a dormir, en el cementerio. Y allí sentí fuerzas, me daban impulsos. Entonces cogí una piedra y le di en la cabeza. Y luego con periódicos lo quemé. Me fui a dormir al coche y al día siguiente recuerdo que fui al hospital. El punto 16 nos habla de la irresponsabilidad por los actos que ha llevado a cabo. Él aseguraba que la culpa era del alcohol y de las pastillas. En otros momentos ni siquiera él mismo sabe qué ha pasado, pero lo que está claro es que no piensa que tenga ningún tipo de responsabilidad. En estos perfiles, la propia ausencia de empatía, la insensibilidad, la superficialidad, van a conducir necesariamente a esa irresponsabilidad. Es intrínseco al resto de características personales. Pasamos al segundo grupo, que nos habla de la impulsividad y la conducta antisocial. El punto 3 nos dice necesidad de estimulación. La necesitaba
Sí, hemos puntuado con un 2. Impulsos suicidas, consumo de estupefacientes, orgías, prostitución, profanación de tumbas, necrofilia. No podemos decir que llevase una vida muy ordenada. Respecto al 9, el estilo de vida parásito, también hemos puesto un 2. Va vagando de un lado para otro, no quiere trabajar, vive de la beneficencia, va pasando por distintas casas abandonadas en las que se queda. Sobre el escaso autocontrol, el punto 10, también puntuamos con un 2. Ya nos dice en la entrevista con su psiquiatra: nunca comprenderé por qué lo hice. Mientras viva, nunca comprenderé por qué lo hacía. Nunca lo sabré, jamás. Jamás comprenderé cómo pude hacer todo lo que he hecho. Sobre el punto 12, también puntuamos con la máxima puntuación, otro 2. Precocidad en mala conducta. Fue un niño de carácter oscuro, taciturno, su educación fue deficiente, era melancólico, se paseaba por las noches por el cementerio, como ya hemos dicho, tuvo varios intentos suicidas, se ponía delante de los coches, cometió pequeños robos, espiaba a las parejas. Tampoco tenía metas realistas, se dedicaba a vagabundear, no tenía metas ni a medio ni a largo plazo. Respecto de la impulsividad, también puntúa alto. Esos crímenes que comete son totalmente impulsivos. Algunos están influidos por las voces de su cabeza, pero no se puede negar esa impetuosidad. Una vez que ha asesinado, sus impulsos le llevan a practicar esa especie de ensañamiento sobre los cuerpos ya sin vida. El punto 15 nos habla de la responsabilidad. Al salir de prisión a los 30 años, sin amigos ni formación alguna, no encuentra ningún empleo. Comienza a vagabundear, practica la mendicidad, tampoco es que tome mucha conciencia plena de sus crímenes. Respecto de la delincuencia juvenil, también un 2. Cometía pequeños robos, se divertía explorando las casas abandonadas, espiaba a las mujeres, a las parejas y además estuvo ingresado durante cierto tiempo en un reformatorio. A los 16 años pisó los primeros pabellones psiquiátricos. Para subsistir, se dedicaba a cometer pequeños robos y se divertía explorando casas abandonadas o espiando a mujeres y parejas por la ventana mientras se masturbaba. Por último, el ítem 19 nos habla de la revocación de la libertad condicional, lo cual no podemos puntuar, por eso le damos un 0. No se tiene constancia de que hubiese revocado esa libertad. El grupo 3 eran aquellos ítems que no se incluían ni en el 1 ni en el 2. Sobre su conducta sexual promiscua, diremos que tenía un 2. Espiaba, llegó a violar a una joven en presencia de su novio, asistía a orgías. Violan a la joven en presencia de su novio, por lo que fue condenado a 12 años de cárcel. Los asesinatos los alternaba con macabras orgías de necrofilia y profanando las tumbas de los cementerios. En el 17 se nos pregunta si tuvo muchas relaciones maritales breves. No es así, por lo tanto le damos un 0. Y por último, respecto a la versatilidad delictiva, decimos que sí, tenemos un 2. Asesinato, robo, violación, profanación, necrofilia. Además, también es versátil en las formas de comisión, además de llevar a cabo distintos tipos delictivos. La terminación de sus crímenes también suele variar. Acuchilla, decapita, apedrea, extrae vísceras, extrae un corazón, quema cadáveres, amputa las yemas de los dedos. Bueno, pues con todo esto ya podemos saber o hacernos una idea de quién era realmente Francisco García Escalero, al que vais a ver en esta foto. La puntuación total da la posibilidad de diagnosticar y valorar la existencia de una psicopatía y también diferenciar el tipo de la misma. Por lo general, entre 30 y 40 puntos estaríamos ante una psicopatía severa, entre 20 y 30 puntos ante una psicopatía de ligera a moderada. En este caso, nuestra puntuación es de 29. Por lo tanto, diríamos que Francisco García Escalero presentaba una psicopatía moderada severa, pero no podemos olvidar que además padecía un trastorno de tipo psicótico como es la esquizofrenia. Es por eso por lo que fue recluido en un centro psiquiátrico y no en un centro penitenciario. Presentaba esas eximentes a causa de su enfermedad que impedían apreciar su culpabilidad. Eso sí, su peligrosidad era tal que no podía volver a la calle, de ahí que su internamiento no tuviese fecha de fin.
Bueno, pues ya hemos terminado. Espero que el caso práctico os haya salido bien. Cualquier duda que os surja al respecto, me lo podéis preguntar. Como siempre, yo estaré a vuestra disposición. Y por lo demás, me despido esperando que estas clases sobre la psicopatía os hayan gustado mucho. Hasta el próximo día.